Otras cuestiones que tienen que ver con lo que nos ha venido sucediendo en estos días, y ya se comunica la gente al 342-582-3635, tiene que ver con el saldo de lo que dejaron los comicios ayer en toda la provincia. En el caso de la provincia de Formosa, cortita y al pie, Gildo Ifrán ratificó su supremacía. Creo que es la única provincia que no ha cambiado de signo político desde el regreso de la democracia en 1983. Siempre la ha gobernado el peronismo. Ifrán se consolida y después de todas las operaciones de las que es víctima Gildo Ifrán a menudo, después del ojo porteño con el que se escruta siempre a Formosa, cada vez que hay comicios él ratifica que es invulnerable y lo hace con cifras verdaderamente notorias que cualquier político quisiera tener. Casi ha alcanzado el 70% de los votos válidos, con un detalle: en Formosa sí fue la gente a votar. Se ve que tan mal no gobierna don Gildo Ifrán, que por otra parte ahora empieza a discutir algo que aquí se ha discutido de cara a la reforma de la Constitución, una reforma que le permita otra reelección, en este caso la reelección indefinida. Bueno, de esos temas se habla hoy en el país, y nosotros en la ciudad y en la provincia hablamos de lo que ha sucedido en las elecciones locales. La pregunta que uno se hace es: ¿quién ganó? Porque cuando uno escucha las declaraciones de los dirigentes de las distintas fuerzas, nadie se da por perdedor, ¿no? Lo más llamativo en todo caso fue ese anuncio del gobernador Maximiliano Puyaro. Tomó un dato, ¿mintió? No mintió para nada. Tomó el dato del 80% de las localidades pintadas de rojo, del color de Unidos, de su fuerza política. ¿Mintió? Para nada. Ahora, hay quienes le dicen: pero mire, Puyaro, en las 10 ciudades más importantes de la provincia, que representan el 64% del padrón, usted perdió, ¿eh? ¿Y es falso ese dato? No es falso, pero Puyaro festejó igual. Y ganó Monteverde, y ustedes podrán decir: ¿qué festejaba Monteverde si Puyaro dice que ganó Puyaro? Que hubo triple empate. Y Monteverde festejó, claro, porque el peronismo ganó en Rosario y tuvo que pasar medio siglo para que eso sucediera, a lo que antes le llamaban la capital del peronismo. Y Monteverde sí que tenía motivos para festejar. Y acá, y cuando uno veía dirigentes de La Libertad Avanza, a todos los veía sonrientes. ¿Y qué les escuchaba decir? Les escuchaba decir que se habían instalado, que también participaron de ese triple empate en Rosario, que estuvieron a punto de dar el golpe, que hicieron una elección bárbara en la ciudad de Santa Fe. Cuando alguien dice que todo es como lo dice, seguramente tan así no es, y cuando alguien festeja y el otro también, da la sensación de que hay algunas variables que unos usan para un lado y otros para otro, y que vale la pena analizar, que vale la pena detenerse. A mí me parece que es trascendente el triunfo de Juan Monteverde en Rosario, que el peronismo en la ciudad de Santa Fe hace una muy buena elección, y que si junta los votos que fueron por separados en lo que podría ser el peronismo, más un panperonismo, nadie podría decirle a Restaño que está ligado a fuerzas conservadoras, ni mucho menos. Si uno toma ese paquete de votos como un todo, el peronismo tiene motivos para festejar. ¿Por qué? Porque hace nada de tiempo, cuando fueron las elecciones que ganó Javier Milei la presidencia de la Nación, el peronismo había quedado arrasado. Y ahora, cuando todavía no han pasado 2 años, vuelve a estar competitivos. Números en mano, hay un dato que es verdaderamente interesante. Si uno toma esa reflexión que hace el gobernador, que sale tercero en Rosario y festeja como un triunfo que el 80% de las localidades se pintaron de rojo, es absolutamente así. Hay un detalle también: el peronismo tiene 145 localidades donde no presentó candidato siquiera. Es muchísimo, porque en la provincia de Santa Fe hay 365 localidades. Estamos hablando de más que un tercio. Ahora,
en términos de votos, ¿cuál es la significancia de eso? Tomemos, por ejemplo, las 10 ciudades más grandes, que son las que representan la torta más grande del padrón. En Rosario, como quedó dicho, el peronismo gana con Juan Monteverde, pero además de ganar, hay dos candidatos que son Zuckerman y Cavatorta, identificados con el peronismo anteriormente, que fueron por afuera. Y que uno entiende que pueden en todo caso quedarse con porciones del electorado, pero es un electorado que no elige la opción del oficialismo. Y aún así, Más para Santa Fe gana con 30,6. Gana sobre La Libertad Avanza y gana sobre el gobierno de Maximiliano Puyaro y de Pablo Hapkin, ¿no? Si uno toma la ciudad de Santa Fe, el peronismo logra meter 2 concejales, claramente pierde, con la lista oficialista, la del intendente Poletti, pierde con María del Carmen Luengo, que llega como número 1 al consejo, pone menos concejales que el oficialismo, el peronismo pone 2, pero si uno cuenta los votos que sacó Silvina Cian, que fue la candidata del oficialismo hace 2 años, y cuenta lo que sacó Luengo ahora, el oficialismo pierde cerca de la mitad de los votos. Rafaela, otra de las ciudades más importantes de la provincia, vuelve a ganar el peronismo. Villa Gobernador Galvez, vuelve a ganar el peronismo. Reconquista, vuelve a ganar el peronismo. Santo Tomé, contundente triunfo del peronismo a través de Tata Alviso. San Lorenzo, vuelve a ganar el peronismo. Y después, en Esperanza, en la ciudad de Santa Fe, como decíamos, y en Venado Tuerto, gana el oficialismo. De las 10 ciudades más importantes, solo gana en 3. Y La Libertad Avanza gana solo en 1, en Villa Constitución. Entonces, me parece que el dato de la realidad es este contundente y en el que todos coinciden y que inclusive han posado la lupa los dirigentes a los que les ha tocado hablar, esta idea de que la gente no va a votar, definitivamente ayer fue a regañadientes y poca. Cuando uno iba a votar no encontraba ni fiscales, francamente, y las fotos que llegaban de una escuela y de otra eran todas similares. Entonces, por un lado, la idea consagrada de que la gente está enojada, de que no va a votar, de que piensa que todo es más o menos lo mismo y que no le va a cambiar la vida. Pero por el otro comienza a subyacer un fuerte descontento con el oficialismo. En el caso de la provincia ya se había insinuado cuando Puyaro para la convencional constituyente, sí, claro, gana contundentemente, pero saca 500.000 votos menos que en la elección anterior, cuando fue electo gobernador. Y ahora se consolida la idea de que el descontento todavía no es capitalizado por ninguna fuerza, pero está subyacente. Y en Rosario se consolida la idea, con las elecciones que Monteverde venía haciendo, con la que hace para la Convención Constituyente y con la que ratifica ayer, se consolida la idea de que efectivamente cuando la gente siente que aparece una representación, no es tonta y empieza a acompañar. Después aparece la chance del contagio, hay que contagiar, claro. Después aparece aquel que va por afuera y se lleva un par de puntitos. Después aparece aquel que dice, no, la unidad no es el camino. Es cierto eso. Pero la sensación que a uno le deja la elección que hace Juan Monteverde, la misma elección que hace Pedro Medey, aun cuando no gana, es que hay un vacío de representación que algunos empiezan a ocuparlo. El devenir de esa representación, bueno, se construye en la cancha, se construye jugando. Si mañana Medey se convierte en el Consejo en un escribano del oficialismo, la gente se lo cobrará. Y si se convierte en un opositor en serio, a lo mejor la gente empieza a ver que si no se siente representada por las ideas del intendente Poletti, hay otro camino, como decía la publicidad. Lo propio va para Rosario. Pero se abre un escenario por demás de interesante, en el que cada uno por ahí trata de llevar agua para su molino, de hacer una lectura menos antipática de los resultados, pero que íntimamente cada uno sabe
lo que le pasó, cuánto fue perdiendo o cuánto ganó. Y con respecto a algunos detalles, ¿no? Algunas curiosidades que vale la pena resaltar. La votación aquí nomás en Colonia San José, ahí al ladito de San Toto, hubo solamente 15 participantes en las urnas. No fue nadie a votar. Comisión comunal, una sola lista, 0 votos. Ni el propio candidato a presidente comunal se votó. Habrá que ver si no hubo algún error, pero en la provisoria apareció así. Algunos lugares víctimas del síndrome de Estocolmo, ¿no? Uno dice, Villa Constitución, emblema de la lucha de los trabajadores de la industria pesada, la histórica UOM de Villa Constitución, la de Victorio Paulón, la de Piccinini, ese pueblo que uno lo sabe memorioso y gran peleador para reivindicar sus ideas. No hace tanto nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Si nos siguen, con un cooperativista de ahí de Villa Constitución que nos decía, estamos por desaparecer como cooperativa porque la industria del metal, porque Asindar produce ahora el 50% menos que el año pasado. 50% menos, la mitad. O sea, cuando el acero no se vende, Asindar no vende, Villa Constitución empieza a funcionar por la mitad. Y aún funcionando por la mitad, ganó La Libertad Avanza. No, ni siquiera el puyarismo, y ya ni les digo el peronismo, no, ganó La Libertad Avanza. Síndrome de Estocolmo, que le dicen. Otra ciudad de síndrome de Estocolmo, Avellaneda, la cuna de la corrupción de Vicentín. Un lugar hostil históricamente para los sectores populares. Pero después de la quiebra, después del desfalco, le vuelven a dar la posibilidad del triunfo al espacio que más ha sostenido a Vicentín. Y es interesante esto porque yo no sé qué es lo que juega a la hora de pensar el voto, pero sí que hay paradigmas culturales que, independientemente de la suerte que corra un pueblo, son imposibles de apartar, por lo menos de la memoria colectiva, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. En Avellaneda también, síndrome de Estocolmo. Algunos otros detalles que decíamos, algunas grajeas. En Rufino va un candidato que había estado preso, sale y gana. Investigado, lo que ustedes quieran, sale y gana. Y en 145 localidades, como decíamos, Unidos gana sin oponente. Pueblos chicos, la mayoría de ellos, por no decir todos, pocos representantes electoralmente, pero sí muy representativos simbólicamente de lo que le ha venido pasando al peronismo desde la derrota ante Puyaro y la derrota a nivel nacional hasta hoy. La gran pregunta que uno se hace es, ¿cuánto de ese pie firme que dice que empieza a ser La Libertad Avanza quedará como tal, o lloverá, habrá barro y empezarán los resbalones, en tanto sus candidatos se atan irremediablemente a la figura de Javier Milei? Le pasó al candidato de Rosario, le pasó a Ana Cantiani acá. Dicen, Ana Cantiani es Milei y con eso te alcanza para entrar. La pregunta, ¿cuál es la perdurabilidad? En tanto están atados al modelo nacional que empieza en la macro, pero sobre todo en la microeconomía, a zozobrar. La pregunta es, más allá de los festejos del gobernador Puyaro y de efectivamente el 80% de las localidades pintadas de rojo, ¿cuánto representa esto en votos y cuánto es la pérdida de la confianza en el oficialismo expresada en las urnas entre la deserción? Porque uno entiende que cuando hay deserción la gente está enojada con el gobierno de turno más que con ninguno, aunque le parezca que son todos iguales, y cuánto empieza a influir la pésima relación que construyó el gobernador con los sectores de empleo público y la que pudiera empezar a resquebrajarse si el gobierno nacional insiste con profundizar las retenciones móviles, algo tan sensible, sobre todo al poder económico de la provincia de Santa Fe. Y la última pregunta que nos podemos hacer en cuanto a
lugar que va a ocupar el peronismo, es si el peronismo podrá consolidarse para que las fotos terminen por concluir en una película más parecida al podio que ofreció ayer Juan Monteverde en Rosario, o no podrá construir la unidad que es la que necesita para convertirse en una alternativa, y esa variable de las 145 localidades sin poder convocar siquiera a un candidato, terminan por consolidarse como una constante. El escenario está abierto, las fotos son las fotos y la película se sigue filmando todos los días.